Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Consulta sin cita, un espacio de la Clínica Bonadona Prevenir donde informar salva vidas y las voces construyen esperanzas. Hoy vamos a hablar acerca del cáncer de ovario, una enfermedad silenciosa que muchas veces se detecta tardíamente, pero que es importante entenderla, escucharla y afrontarla con esperanza. Hoy estaremos con algunos de nuestros expertos hablando acerca de esta enfermedad aquí en nuestro podcast Consulta sin cita. Hoy como invitado especial tenemos a nuestro especialista Camilo Quintero, ginecólogo oncólogo. Doc, bienvenido a nuestro podcast. Háblanos porfa a toda nuestra audiencia acerca de ti, tu experiencia, de dónde eres y cómo estás acá con nosotros. Bueno, gracias Catalina. Yo soy ginecólogo oncólogo, como dijiste en la introducción. Esto es decir, un médico que es especialista en cáncer ginecológico, enfermedades relacionadas principalmente al tracto genital de las mujeres. Pues soy de Bogotá, egresado de la Universidad Nacional como médico y ginecólogo oncólogo de la Universidad de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, también de la ciudad de Bogotá. Estoy en la región, en el Caribe, desde el año 2023 y pues afortunadamente llegué a la ciudad de Barranquilla, a esta institución que me abrió las puertas y muy contento, de verdad. Ha enriquecido mucho mi práctica pues como profesional y también mi vida privada. Es un placer de verdad tenerlo aquí con nosotros y de verdad que estos espacios son súper fundamentales para la clínica, sobre todo porque nos ayuda a educar a los pacientes, a los cuidadores y al personal asistencial. Empecemos con una pregunta fácil, pero que muchas veces desconocemos, ¿cierto? ¿Qué es exactamente el cáncer de ovario y por qué le dicen el cáncer silencioso? Bien, el cáncer en general, yo siempre lo describo y se lo explico a las personas que llegan a mi consulta como un error en las copias, es decir, como seres humanos, como seres vivos, necesitamos que todas nuestras células, cada partecita que compone nuestro cuerpo, se reproduzca, que sea una copia fidedigna, una copia lo más parecida posible, lo más perfecta posible. Y el cáncer es esa aberración, ese cambio que empiezan a presentar esas células, y eso se presenta a nivel de pues, casi cualquier tejido en el cuerpo humano. Específicamente el cáncer de ovario y los diferentes tipos de cáncer de ovario pues hacen precisamente mención a eso, como no es solamente un tipo de tejido el que está en el ovario, sino también hay unos que lo componen en su superficie, otros que hacen parte pues de el esqueleto sobre el que crecen el resto de tejidos y con base también en los remanentes embriológicos que hacen parte pues, del desarrollo como embriones, como fetos, pues de acuerdo a cada uno de esos orígenes es que nosotros llamamos a esa enfermedad cáncer de ovario. Ok, ¿y ese tema de silencioso a qué se debe? ¿Hay algún tabú o algo en específico? Desafortunadamente todo el cáncer ginecológico tiene ese estigma. Sí, es lo que pues, usualmente se trata de silenciar la voz de la mujer y sus dolencias. Y en el cáncer ginecológico pues, eso es donde es más visible. Respecto a lo que dices de que si es silencioso, lo es porque muchas veces pasa desapercibido como un síntoma más. Okay. El cólico que no mejoró, la molestia después de comer, la molestia también al orinar. Y son cosas que poco a poco pues, van generando más deterioro en la calidad de vida de las personas y es lo que las lleva a consultar ya en estadios tardíos. En este momento, hoy en día es la 7ª causa de muerte en el mundo en las mujeres y es un tema que es de bastante relevancia, es porque cuando se diagnostica de manera temprana pues permite en muchos casos una sobrevida pues importante. Pero más del 70% de esos casos de cáncer los estamos detectando en estadios tardíos, donde pues, lo que podemos hacer es tratarlo o intentar tratarlo más como una enfermedad crónica. Y es hacia donde queremos llevar muchas de las estrategias del tratamiento. Doc, ¿y qué factores de riesgo debemos tener en cuenta para esta enfermedad? Eso no es digamos, estándar para todas las mujeres. Okay. Hay que tener en cuenta que
El principal factor de riesgo son las enfermedades que se heredan, es decir, lo que nosotros llamamos técnicamente como síndromes heredofamiliares y genético. Entonces es mucho de lo que nosotros tenemos que empezar a investigar en las familias para conocer antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de ovario y otros tipos de cáncer que en conjunto con una evaluación muy detallada de los antecedentes pues nos permiten hacer un diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y adicionalmente pues hay otras condiciones que pueden favorecer la aparición de un cáncer. Lo más estándar pues podemos hablar de los cuadros de obesidad, sobrepeso, obesidad, el uso de tabaco, la exposición a algunos químicos, una condición benigna que es, hoy en día le estamos dando nombre, le estamos dando visibilidad, que es la endometriosis, que también es un factor de riesgo para sufrir de un tipo de cáncer de ovario. Doc, ya tú nos comentaste algunos signos de alarma, pero bueno, explícanos un poquito más qué tipo de características podemos encontrar nosotras las mujeres que debe ser alerta para acudir a los médicos. Pues yo no esperaría tener síntomas para acudir al médico. Okay. Es lo más importante, específicamente porque esta enfermedad no tiene un examen que nos permita detectarlo de manera temprana. Okay. ¿Sí? Es decir, esto hace parte de un hallazgo dentro del seguimiento anual que debe tener toda mujer. Todas las mujeres, es la invitación pues, que tenemos que hacer, es que todas las mujeres tienen que tener al menos una cita anual con su ginecólogo. Ok, ¿Sí? Súper importante. Bastante. Porque ¿Sin tener en cuenta la edad o hay un periodo de tiempo en el que debemos empezar a ir? La recomendación que yo entrego es que todas las mujeres desde el inicio de su menstruación deban consultar con su ginecólogo, tener un ginecólogo que conozca la historia de sus ciclos menstruales, que le pueda ayudar a identificar qué es lo normal, qué es lo anormal y que la acompañe pues, en todo su ciclo de vida. Pero puntualmente esta enfermedad, como se presenta en mujeres que están finalizando su ciclo reproductivo, o sea, es decir, cercanas a la menopausia, y después de pasada la menopausia, pues esta población no tiene la cultura de la consulta oportuna, a diferencia pues de todas las mujeres jóvenes que hoy en día pues a través de diferentes herramientas se enteran que hay que consultar, cuáles son sus derechos reproductivos, sexuales, cómo se asegura el acceso a los servicios en salud. Entonces pues esto hace que los diagnósticos puedan llegar a ser más tempranos. ¿Qué tratamientos actualmente se están manejando para el cáncer de ovario y qué avances ha tenido en estos últimos años? Wow. El tratamiento es muy amplio, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos diferentes pilares en el tratamiento. El más importante a hoy es la enfermedad que es quirúrgicamente resecable en el primer momento. O sea, es decir, aquella en la que en la primera cirugía nosotros logramos retirar la mayor cantidad de tumor visible, y esto aplica específicamente para los tumores del ovario que tienen un origen epitelial, ¿sí? Que es, digamos, uno de los tantos nombres y características específicas que tiene esta enfermedad. Porque inclusive en mujeres jóvenes cuando se presenta, nosotros lo que intentamos dar es un abordaje también preservador de muchas otras condiciones, como lo son su condición de maternidad. O sea, es decir, tengo pacientes que hoy en día están en manejo preservador de fertilidad, y esto ha permitido que solo el manejo sea retirar la masa grande, entre comillas, y recibir en algunos casos quimioterapia, habiendo preservado previamente su fertilidad, pues que también se ve afectada por el uso de la quimioterapia. Doc, y ahora a la cámara nos puedes dar ese mensaje que tú le darías a todas las mujeres para la prevención del cáncer. Hay que consultar, es lo principal, o sea, es la consulta oportuna, es lo que genera el verdadero impacto. El problema grande son las mujeres que no consultan. El 70% de los casos de cáncer que estamos encontrando hoy en día en mujeres están en mujeres que no llevan al menos 5 años sin consultar con un especialista. La remisión oportuna pues también es muy importante, pero en esto implica insistir, identificar lo que es diferente en su cuerpo y en el momento en que lo identifique, consultar. Listo. Te hago una última pregunta, y es: ¿qué hábitos, más allá del que nos comentaste ahorita de estas citas, estas consultas con los especialistas, debemos tener para la prevención del cáncer de ovario? Bueno, en general para todos los tipos de cáncer nosotros manejamos unas recomendaciones estándar que son la dieta adecuada o balanceada, y esto
también debe hacerse mención a que es muy diferente dependiendo del tipo de población, dependiendo de su origen. No comemos lo mismo aquí en el Caribe que en el altiplano, y esto pues, debe tener una evaluación por un especialista en nutrición. Adicionalmente, incorporar la actividad física y a esto tenemos que incluirle otro tipo de estrategias. Específicamente cuando hablamos de cáncer de ovario, tenemos que hablar de las estrategias, por ejemplo, del uso de los anticonceptivos. Llegan a disminuir el riesgo de presentar cáncer de ovario cuando se han usado por al menos 5 años los anticonceptivos orales. Adicionalmente, estrategias como el retiro de las trompas, cuando algunas mujeres toman la decisión de finalizar o de completar su paridad, o que no quieren tener hijos, o ya tienen 1 o 2 o 3 y no desean tener más hijos, es importante que el procedimiento que se realice sea retirar la trompa. Y esto pues hay que conversarlo con el especialista al momento de ser llevadas a la cirugía. Listo. Bueno, la verdad es que nos deja mucho que pensar, porque sin lugar a dudas es un tema que muchas veces callamos por tabú, porque nos da pena, pero todo lo que nos ha dicho el doctor deja una reflexión importante, y es que escuchar nuestro cuerpo y acudir a tiempo a los médicos, a los centros de salud, es súper importante. Por eso cerramos este podcast con la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú, usuario que me estás escuchando, hiciste caso a las señales que daba tu cuerpo? ¿Cómo podemos encontrarte, Doc, en las redes sociales para cualquier consulta o información acerca de este tema? Bien. Mi Instagram es dr.camiloquintero y allí pues estamos educando continuamente, y adicionalmente pues también ofrecemos además algún tipo de acompañamiento. ¿Sí? Es decir, algunas veces llegan preguntas sobre este tipo de cosas, a quién debo consultar, y es a través de Instagram o pues de los links que están allí donde podemos dar orientación a las pacientes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de nuestro podcast Consulta sin cita de la Clínica Bonadona Prevenir. Nos vemos en un próximo episodio.